Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en su programa de Enfoque. Es un placer enorme que usted nos acompañe en este jueves 20 de abril. Les saluda Cecilia Navarrete y comentarles que esta mañana estaremos abordando un tema de muchísima importancia. Estoy hablando de la lactancia materna y para ello pues me encuentro acompañada de una experta en el tema. Estoy hablando de la licenciada Geraldine Blanco, representante de Calma, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y un placer enorme tenerla nuevamente acá en el set con nosotros. Bueno, buenos días, agradeciendo el espacio que nos dan. Hablar de lactancia materna siempre es importante y llegar a la audiencia que ustedes tienen nos permite justamente esto, educar, informar y transformar cómo estas mujeres van a vivir el éxito de la lactancia materna. Así que gracias. Mejor dicho, imposible, ¿verdad? Sí. Antes de entrar de lleno con el tema de la lactancia materna, queremos conocer también quién es Geraldine Blanco y cómo nace el poder representar esta institución tan importante como lo es Calma. Bueno, yo soy de profesión, soy mercadóloga y publicista, y podrán decir que tiene que ver una mercadóloga y publicista con el tema de lactancia, y es porque la lactancia materna es como un eje transversal en toda la vida del ser humano y su impacto tiene que ver con ello. Ahora vemos, por ejemplo, todo el tema de cómo la comunicación y la tecnología va unada al tema de la educación. Y entonces tenemos que ver y modificarnos para llegar a esas mamás y a esas mujeres y renovarnos y tener nuevas ideas. Y entonces así como yo ingreso a Calma ya hace unos 14 años, en el cual la búsqueda principal de la institución era esa transformación y esa actualización para poder brindar un servicio, ¿verdad? Técnico, científico, empático, continuo y cercano, pero también desde otras perspectivas. Una perspectiva joven, una perspectiva que nos permita llegar y abordar, ¿verdad?, impactar en la vida de esas mamás. No solo hablamos de lactancia materna como un tema frío, porque a veces decimos, no, es que eso hay una regla, ¿verdad? Y la regla es que vamos a dar la recomendación es que vamos a dar pecho de manera exclusiva hasta los 6 meses, ni agua y continuada con una alimentación complementaria hasta los 2 años o más. Y se dice fácil, pero a la hora de que una mamá lo está viviendo no es tan fácil. Exactamente. Y es necesario todo el tema del acompañamiento. Y cada proceso es diferente. Y cada edad es diferente. Okay. No solo edad del bebé, edad de la mamá. Porque no es lo mismo con nuestro primer bebé, que nos sentimos un poco así como más extraños ante ese bebé que está en nuestra responsabilidad, de un segundo, un tercer bebé, pero eso no quita que la mamá no esté preocupada y que esa familia no se sume a ello. Entonces Calma viene y surge en los 80 justamente por esa necesidad, ¿verdad? Habíamos identificado que había una baja en la alimentación de la lactancia materna y que había un alza en la mortalidad y en la morbilidad infantil. Y entonces se hizo esa relación, bueno, ¿será que tiene que ver la lactancia materna con el alza de estos casos? Y justamente surge así. Calma hace entonces una investigación y dice que solo 1 de cada 10 mujeres amamantaba, cuando socialmente y culturalmente la lactancia materna era la forma como nosotros alimentábamos nuestros bebés. Entonces, ¿qué pasaba en el exterior? ¿Qué pasaba en El Salvador, que en ese momento detonó un cese de esta práctica? Vemos entonces que transformaciones, entra por ejemplo con mucha fuerza las fórmulas artificiales, la mujer ya con más ahínco sale a trabajar, ¿verdad? Se ingresa a la fuerza laboral. No es porque no trabajáramos en casa, obviamente, siempre una mujer trabaja y no remuneradamente, pero sale de casa a trabajar. Entonces, estos 2 elementos tienen que ver justamente con ellos. Surgimos y damos ese tipo de acompañamiento. Hemos trabajado nosotros en Calma en diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, agua y saneamiento, seguridad alimentaria nutricional, desarrollo social, empoderamiento de la mujer. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que ver a la mujer como esa persona que alimenta sino como ese ser humano que tiene que ser desarrollado, que tiene que recuperar su poder y tener confianza para lograrlo. Y Calma tiene entonces un grupo de personas, apertura su clínica de consejería, que viene y acompaña a esta mujer al éxito de la lactancia. Y no solo la acompaña a ella, Ceci. O sea, no solo decimos, no es que la lactancia solamente es de la mamá, que es a veces un conocimiento que nos trae. Exactamente. Que decimos, no solo la mamá porque la mamá tiene el pecho, sino muy por el contrario, venimos y entonces empezamos a ver a esa mujer y a ese contexto familiar que existe y cómo acompañar, educar, informar a los otros miembros de la familia también influye. Exacto. Ahora tenemos, por ejemplo, las nuevas masculinidades. Cuando decimos nosotros, por ejemplo, que los hombres ya se están haciendo cargo también de cuidar a los bebés.
Antes era así como, no, yo soy el Era un proveedor. tabú. Claro, ¿verdad? No, usted no lo puede cargar, sus manos son muy grandes, toscas, no lo puede cambiar, no lo puede cargar, no lo puede dormir. Entonces, cuando empezamos nosotros a ver también que este papá, esta pareja se empieza a querer incorporar, a vivir una paternidad Responsable. exacto, esa es la palabra, yo la estaba buscando, pero esa paternidad responsable, entonces vemos nosotros que también ellos están llegando a la clínica de consejería. Excelente. Y entonces a veces son ellos los que hablan y preguntan, esto me pasa con mi bebé, ¿qué puedo hacer? Cuando llevo a mi esposa, cuando llevo a mi pareja. Y entonces vemos esa transformación de una lactancia que era específicamente solo mamá-bebé para una lactancia que tiene que ver con todo el grupo familiar. ¿Y qué quiero decir con ello? Que es necesario entonces que todos conozcamos sobre lactancia. Este espacio que ustedes nos dan da chance como para llegar a ese otro tipo de público que de repente no busca sobre lactancia porque no está en ese periodo. Y como no estoy en ese periodo, no conozco y no busco, ¿verdad? Entonces nos da chance como para que nosotros podamos llegar y ellos, si tienen compañeras de trabajo, sean empáticos. Porque a veces el tema de la empatía también tiene que ver con el éxito de la lactancia. Muy bien. Una mujer que amamanta no solo está amamantando a ese niño y a esa niña, sino que está generando un ser social, un salvadoreño con mejores oportunidades de desarrollo cognitivo, social y económico, que va a generar un entorno diferente en nuestro país. Excelente. Así que muchas gracias nuevamente por el espacio. Realmente necesitamos aliados que crean en el tema de lactancia y que nos inviten y que conozcan acerca también de nuestra institución y de estos 43 años que vamos a estar en agosto cumpliendo para que sepan de que somos ese aliado que pueden tener también para el éxito de esta. Exactamente, Geraldine. A lo largo de estos 43 años de que está constituida esta institución Calma tan importante, ¿cómo ha sido la aceptación de las personas? ¿Ustedes han observado un incremento de familias, de mujeres que se acercan a la institución, piden sus servicios, necesitan orientación? Claro, yo le comentaba hace un momento, por ejemplo, con la tormenta que hubo hoy, hace un día, creo que el lunes fue, ¿verdad? El lunes. Entonces, me habla una mamá a las 2 de la mañana y me dice que su leche se estaba descongelando. Es una mamá a la que le hemos dado consejería y acompañamiento. Tenía su leche reservada en bolsitas. Exacto, lo tenía en el freezer y dado todas esas circunstancias que hubieron sectores que no tuvieron electricidad, ella se levanta a las 2 de la mañana sin electricidad todavía, abre y me dice, se está descongelando, ¿qué hago? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Uno, que la mujer está empoderada, que conocen sobre el tema y que sienten la apertura en nuestra institución para, independientemente de la hora, porque diría, no, ¿verdad? Esta hora quizás no es la hora adecuada para hacer esta llamada. Independientemente sienten la confianza y la empatía también del equipo que nosotros tenemos para que les podamos ayudar a acompañar en ese momento que necesitan, ¿verdad? No dejarlo para después, ¿verdad? No dudar si hablar a calma. Entonces sí vemos nosotros un incremento en estas mujeres que están visitándonos, que están buscando, que ven nuestras páginas de redes sociales, que nos preguntan, que se contactan. Y lo que te decía antes, no solo las mujeres, abuelas, papás, que también están buscando. Claro, eso no ha sido un proceso fácil, Exacto. ¿verdad? O sea, no les puedo decir así, ¿verdad? Amanecimos un día y todo surgió, ¿verdad? Ha requerido también el empeño desde nuestra dirección ejecutiva, de la parte técnica, de estarnos formando, porque la lactancia materna no es que conocí lo básico y sobre eso me voy a ir, realmente requiere una actualización continua, porque sigue siendo estudiada, y para que yo pueda dar un acompañamiento cercano y continuo, oportuno y certero, tengo que seguir. Entonces, por ejemplo, nosotros como equipo actualmente, ¿verdad? Seguimos en ese proceso de estudio, ¿verdad? Nos seguimos formando no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, justamente para que cuando estas mamás nos hablen a las 2 de la mañana y nos digan, nos escriban, mi leche se está descongelando, yo pueda darle una orientación. A veces el hecho mismo de darle a la mamá tranquilidad de escucharla hace la diferencia. Muy bien. ¿Verdad? A veces no nos damos el tiempo y solo damos la recomendación lisamente, y es necesario que nosotros seamos empáticos y nos pongamos en el lugar de esa mujer en ese momento a las 2 de la mañana que estaba cuidando su leche para esa bebé,
y realmente que pudiéramos nosotros solventarles de alguna manera. Ok, perfecto. Geraldine, si pasamos a un tema de concientización, cuando tú mencionas que es importante que la familia y demás personas conozcan sobre el tema de lactancia materna, no sé cuál sería tu perspectiva en el sentido de poder trasladar todo este conocimiento que como institución ustedes contiene a las escuelas. ¿Habría en todo caso un grado exactamente para el que ustedes pudieran ya brindar esa información? Es decir, no fomentando los embarazos a temprana edad, sino que nada más con el fin informativo de un tema tan importante como es el impacto de la importancia de la lactancia materna. Has tocado un tema sumamente trascendental y has tocado esos dos momentos, ¿verdad? O sea, hablar de lactancia en la naturalidad. Exacto. No quiere decir que vamos a promover un embarazo en adolescentes, un embarazo a edad temprana. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros desnaturalizamos la lactancia y naturalizamos otro tipo de prácticas. Exacto. Por ejemplo, si nosotros vemos a las mujeres, cuando somos niñas, nos dan obsequios. Y uno de los obsequios que generalmente nos da, ¿verdad?, es una muñeca que lleva un dispositivo para alimentar a nuestros bebés muñecos, ¿verdad? Desde ahí estamos creando en esa niña esa idea de cómo es la forma de alimentar, ¿verdad? A veces no lo notamos si es un juguete y se da porque le tengo afecto, no por hacer un daño, ¿verdad? Pero desde ahí estamos codificando porque estamos normalizando esa forma de alimentar a nuestros bebés. ¿Desde cuándo? Nos lo dice la ley. Nos lo dijo nuestra ley que estuvo vigente hasta el 13 de este abril 2023 y la nueva legislación que existe, que tenemos que modificar las currículas, incorporar el tema desde la educación inicial. ¿Cuándo es la educación inicial? Esto es antes de los 4 años. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr hacer ese proceso de volver a una cultura del amamantamiento y normalizarlo. Un niño y una niña que conocen sobre esto, no es porque en ese momento van a ser papás y van a ser mamás, sino que porque van a empezar a conocer la forma idónea para alimentar para cuando ellos se vuelvan adultos. Nosotros tenemos en Calma un programa bonito que se llama Gotas de Leche. Este programa Gotas de Leche lo desarrollamos en comunidades. Actualmente, por ejemplo, anda un equipo en Aguachapán desarrollándolo. Y nosotros atendemos a niños de 4 a 12 años. Y decía, pero, ¿qué tiene que ver un niño de 4 años, ¿verdad? Lo vamos a educar con el programa Gotas de Leche. Y nosotros de manera lúdica, con juegos, con canciones, con coloreo, le vamos enseñando al niño y a la niña esa parte de la alimentación. ¿Y qué hemos logrado? Porque ya tenemos 3 años de estarlo ejecutando. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que ellos se vuelvan replicadores. Entonces nos llegan contando que en las clases, que por ejemplo llegan a su casa y le dicen a la mamá que no tiene que darle fórmula, no tiene que darle pache, que tiene que darle pecho, ¿verdad? Entonces realmente cuando logramos esa transformación cultural, hacemos ese cambio de paradigma en el pensamiento, estamos logrando lo que es nuestro eslogan, que los niños de hoy están velando y cumpliendo por los niños del futuro, porque estos niños que están siendo formados ahora son los que van a ser papás más adelante. Correcto. Pero van a conocer sobre el tema. Y entonces al hablar de alimentación ya no va a ser tan extraño como nos pasa ahora, va a ser más común y lo van a ver físicamente más común. Entonces sí es importante que nosotros incorporemos ese tipo de temáticas, que no lo veamos como aversión y que lo veamos con la naturalidad. Una mujer que amamanta a un bebé, ¿verdad?, no solo está cumpliendo la parte nutricional de su bebé, sino que también le está apostando a un desarrollo, a menores enfermedades, a un desarrollo cognitivo diferente, social y económico. Y entonces educar a estos niños que conozcan sobre el tema tiene el mismo efecto. Okay. Dice nuestra ley, desde la educación inicial hasta la superior. Ahí nadie se salva, no dice solo carreras de salud. Todos debemos conocer sobre lactancia, porque en algún momento vamos a tener que ver con una mujer lactante y tengo que ser yo una red de apoyo que la proteja. Excelente, Geraldine. Mira, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarles a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted debe nada más llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya retornamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza.
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estamos abordando un tema muy importante, hablo de la lactancia materna y para ello, como siempre, me encuentro acompañada de una experta en el tema. Estoy hablando de Geraldine Blanco, con quien en el bloque anterior estábamos conversando sobre la importancia de la concientización desde la niñez. Es decir, Geraldine, ¿por qué sería tan importante el poder llevarle este conocimiento que ustedes como institución tienen a los niños pequeños de cualquier edad que ya están estudiando su primaria, su secundaria, en el tema o en la contraparte de que estamos escuchando sobre que si una mamá está amamantando en un lugar público es mal visto? Ok, es justamente por lo que platicábamos. Cuando nosotros desnaturalizamos el tema de lactancia materna y lo vemos, digamos que no en la dimensión que corresponde. O sea, la dimensión que tenemos que ver es que es la forma natural de alimentar a los bebés, ¿verdad? Y que si bien de repente decimos, no, pero es que hay edades específicas, ¿verdad? Porque a veces no solo es el hecho de amamantarlo en público, sino que también la edad del bebé, ¿verdad? Si ya está más grande, si ya tiene 1 año o 2 años, ya dice, ya no es tan bien visto. Todo eso tiene que ver. Pero todo ese tema de educación se logra si nosotros empezamos a platicar sobre ello. Si la mamá conoce, si la mamá se empodera, si la mamá y la familia buscan información que tiene que ser técnica y científica. Cuando hablamos nosotros de por qué es importante educar, es porque eso va a hacer que a futuro esas nuevas generaciones identifiquen en la práctica de la lactancia materna, no cualquier práctica, sino la práctica de alimentación. Nos podrán decir, bueno, pero es que las leches artificiales, las fórmulas artificiales alimentan, claro. Por eso fueron creadas. En una situación de emergencia más que todo. Exacto, eso sería lo ideal. O sea, por ejemplo, cuando la mamá falta, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay cierto tipo de enfermedades bien particulares, por ejemplo, que no son el común de enfermedades. Entonces, digamos que para esas situaciones. Pero la leche materna y la lactancia materna tiene un adicional, que no solo está alimentando el estómago, el cuerpo del bebé, sino que le está alimentando su cerebro, lo está desarrollando, le está fortaleciendo la parte cognitiva, le está fortaleciendo la parte emocional del bebé. Un bebé es más seguro, tiene menor riesgo de sufrir violencia. ¿Por qué? Porque está acunado en los brazos de su mamá. Si nosotros vemos esto, que dicen, no, pero si solo tiene en los brazos. La parte emocional. Claro, si uno dice, solo tiene en los brazos y a veces las mamás ni siquiera están viendo al bebé, sino que están viendo a otro lado. Pero aún el hecho que el bebé se sienta caliente, seguro y escuche el latido del corazón de la mamá, hace que su estado físico disminuya, se ponga un estado sin estrés. Y esto le ayuda a su desarrollo cerebral. Cuando vemos, por ejemplo, nosotros la neuroeducación que tiene que ver con los niños y cómo los niños son más activos a la hora de conocer sobre los temas, digamos, tienen menos temor de preguntar, de hacer consultas acerca de la lactancia materna, lo vemos en nuestros talleres. Entonces vemos nosotros que ellos son la fuente de información que llega a sus casas. Entonces estamos atacando, por decirlo de alguna manera, todo el tema de desinformación desde varias vías. Los niños son insistentes, ¿verdad? Y son creativos, y entonces se fijan, ¿verdad?, cómo la mamá está alimentando a su bebé, y entonces nos dicen, quiero que le ayude a mi mamá porque mi mamá no está amamantando, y mamá está dando fórmula. Entonces le voy a traer a mi mamá, nos dicen, para que nosotros podamos ayudar a la mamá también. Entonces ese hecho, ¿verdad?, de invertir en la educación. Nosotros decimos, bueno, hay que hacer una inversión. Si nosotros invertimos $1 en lactancia materna, en educación, en comunicación, en campañas, $1, estamos teniendo una retribución de $35.
una retribución que tiene que verse con el tema, por ejemplo, de menos enfermedades, menor gasto público, ¿verdad? En las enfermedades, en los hospitales, por ejemplo, infecciones respiratorias, diarreicas, intestinales. Entonces, todo eso lo vemos como un ahorro, y un ahorro que sí tiene obviamente un efecto nocivo en mi economía familiar, si lo vemos hasta ahí. Entonces, educar en el tema de lactancia materna cuando hay un entorno que de repente no es tan fácil para hablar de lactancia. Tú ponías un ejemplo, hace años surgió que en un cierto X centro comercial, una mujer que estaba amamantando en nuestro país, llegó la persona guardia de seguridad y le dijo que eso no era permitido. Ya existía una ley. Y en la ley, ¿verdad?, hablaba en ese momento que la lactancia materna es una práctica natural y que tiene que ser defendida y protegida por todos. El desconocimiento, por eso hablamos, ¿a quién vamos a educar? Vamos a empoderar a la mamá para que conozca que tiene derecho ella y derecho a su bebé. Pero también le tenemos que dar el conocimiento a los demás para que ellos sepan también que están en su haber protección. A veces con el tema de protección lo que hacemos es que nos pasamos como la bolita. Ah, no, que la proteja ella, que la proteja ella. Y en todo esto que estoy pasando la bolita, nadie protege a la mujer. Entonces necesitamos conocer, informar y que todos sepamos que la lactancia materna tiene que ser vista, ¿verdad?, con esta connotación de ser un alimento único para el lactante, y entonces vamos a lograr protegerlo. Entonces, cuando nosotros conocemos sobre esto, vamos a garantizar entonces que no tengamos este tipo de detractores. Por ejemplo, que dice, no se puede sacar el pecho en público, tiene que estar tapada, solo tiene que alimentar en lugares en que esté sola. Un bebé no puede ser alimentado después de los 2 años con leche de mamá porque ya está grande y esa leche ya se para. A veces llegan las mamás y me dicen, no, es que mire, mi bebé, me dicen, no, si es que ya va al kinder y todavía lo está amamantando. Y entonces la mamá sufre porque todavía quiere seguir amamantando a su bebé, pero hay todo un entorno social. ¿Y hasta qué edad es la más recomendable que una madre amamante a su bebé, Geraldine? Haciendo paréntesis. Ok, vamos a hacer ese paréntesis así grande. Bueno, la recomendación es, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, nos sumamos como El Salvador y como CAL. Hasta los 6 meses de manera exclusiva, ni agua, por más calor que sintamos, ¿verdad? Ni agua, porque la leche tiene toda el agua que necesita. Con alimentación complementaria hasta los 2 años o más. Y ese o más es o más. Okay. O sea, no hay un límite. La leche no se arruina. Okay. No es que no sirva, no es que no le va a aportar al bebé. Entonces, a veces decimos, por ejemplo, cuando hablamos de la lactancia mal llamada prolongada, que es después de los 2 años. Porque digamos que la regla, lo que manejamos es que sea hasta los 2 años, ¿verdad? Entonces, cuando decimos la prolongada, que es más allá de los 2 años, mal llamada, nos da la sensación que estamos haciendo algo mal, o sea, que la norma es esta y me estoy saltando la norma, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Siempre después de los años, la leche humana, la leche de la mamá, tiene un aporte hasta el 40% de más nutrientes que otro tipo de alimentos. Entonces, no la podemos despreciar, no podemos decirle, como nos dicen las mamás, no, es que ya se hizo agua rala, o ya me dijeron un día en consejería, no, es que me dijo el médico que ya era chilate, que ya no servía. Y otro tipo de frases que se le utiliza para ese momento de la leche. Entonces, siempre tiene un aporte nutricional. Entonces, no hay un límite. ¿Quién pone el límite? La mamá y el bebé. La mamá y su hijo y su hija. Su producción también se acorte o por diferentes factores, por diferentes y todo. Factores, claro. El mínimo tendría que ser hasta los 2 años. Okay. ¿Por qué? Porque todavía hay que recordar que el sistema digestivo de nuestros bebés no viene totalmente desarrollado. Todavía tiene que fortalecerse. Entonces le vamos a estar dando esta alimentación que le está protegiendo su intestino y va a estar obviamente reduciendo el tema de padecer algún tipo de enfermedad. Entonces, la recomendación entre paréntesis es que no nos pongamos límites. Sí existe el límite menor, ¿verdad? 6 meses exclusiva y hasta los 2 años o más. Okay. Pero no existe. Y tenemos que nosotros entender a esa mujer que quiera amamantar más tiempo. Y no es porque el bebé, digamos, no, es que el bebé ya no va a ser independiente. A veces uno dice, no, es que ya no va a ser independiente, o le van a salir caries, o va a ser obeso, ¿verdad? Porque le estamos dando pecho más allá de ese tiempo. Y la evidencia científica nos dice que ni caries, ni obeso, ni menos sociable. Excelente. Porque un bebé que está siendo amamantado, un niño o una niña que está siendo amamantado, se siente querido y por ende es más sociable. Entonces sí tenemos que verlo como una oportunidad. Claro. Esa conexión única de madre e hijo. Claro, pero requiere apoyo.
Y apoyo y conocimiento, porque generalmente nos llega, no, es que ya el médico, mi familia me dijo que ya no amamantemos más allá del tiempo. La recomendación, como les digo, 2 años o más, y en lo más lo pone la mamá y su bebé, ¿verdad? Ahí no hay otro tipo de injerencia que tenga que existir. Ya la mamá decidirá hasta cuándo. Muy bien. Geraldine, si hablamos del tema emocional, se nos viene a la cabeza muchas veces el pensamiento que dicen nuestras abuelitas, nuestras madres, que le dicen a su hija: no des pecho cuando estés molesta, no des pecho cuando estés triste, porque tus emociones las transmitís a través de la leche al bebé. ¿Qué tan cierto es esto? Ok, lo que sucede, y sí es real, es que la parte fisiológica de la leche materna sí tiene que ver con el tema hormonal. Y hay hormonas que funcionan en nuestro ser para estar en estrés o no en estrés. Y el estrés, ¿verdad? Por ejemplo, la hormona que se llama cortisol, cuando se nos dispara el estrés, inhibe a otra hormona que se llama oxitocina, que ayuda para la salida de la leche, como la bloquea, y entonces, como estoy estresada, va a ser un poco más complicado que salga la leche. Okay. Entonces a veces es que se me cortó, porque pasé un estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que darle apoyo a esta mujer para que esta mujer esté más tranquila, le baje el estrés y suba la otra hormona. Sí se puede amamantar, ¿verdad? Obviamente hay situaciones en la vida de la mujer, estrés, ¿verdad? Por ejemplo, por pérdidas, y no solo me refiero de que perdimos a un ser querido, pérdida de trabajo, pérdida de algo importante en la vida de la mujer, que puede ser que ese estrés se nos dispare. Situaciones emocionales que están fuera de control. Claro, que están fuera de nuestro control y sí tienen una influencia, por ejemplo, en la salida de la leche. No es que no exista la leche, aclaro. Sí existe, sí hay producción. Lo que pasa es que esa hormona bloquea la salida. Entonces, ¿cuál sería el apoyo? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que lograr, por ejemplo, que esa mujer esté más tranquila. Y no, pero fácil es decir que una mujer esté tranquila, pero si una mujer está totalmente estresada, sí. ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, tips, ¿verdad? Llevémoslas a un área donde esté relajada, que esté cómoda. Ella, mujer, ¿verdad? O sea, no ella mamá, ella mujer, esté tranquila. Tecitos, palabras, escuchar a veces a las mujeres. A veces nos hablan a nuestra clínica de consejería y a veces nos hablan mamás muy, muy enojadas, pero cuando van hablando nos vamos dando cuenta que lleva una carga esa mujer adicional al hecho de estar criando, ¿verdad? Que le está influyendo para que esté de esa manera. Y ese es el motivo entonces por el cual ella está teniendo algún tipo de dificultad. Entonces, escuchar a las mujeres es importante, atenta y empáticamente. Entonces, digamos que sí pasa eso, pero no pasa que se arruina la leche, porque a veces no, es que la leche se me cortó, se arruinó, sabe mal, no sucede eso. Lo que eso sí sucede es que puede haber un bloqueo. ¿Que se solventa? Sí, se solventa con ponernos el bebé al pecho y que esta mujer poco a poco vaya estando más tranquila para poder amamantar. Geraldine, tenemos la situación también, ya que tocamos el tema de estrés. ¿Qué sucede con aquellas mamás primerizas que no tienen una fuente de información, que su pareja tal vez no está siendo el del totalmente comprensible en decir, soy mamá primeriza, no sé cómo hacerlo, muchas veces se les agrietan los pezones, no saben la colocación correcta de un bebé hacia su pecho? Todo esto tiene sus diferentes técnicas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se le puede ayudar? O cómo ellas también pueden ayudar, porque si una mamá primeriza no tiene ningún tipo de apoyo, pues puede buscar en internet, puede buscar números de teléfono para contactarlos a ustedes. Ustedes están también brindando atención en línea. Claro que sí. Las situaciones, vamos a ver acá, vamos a ver las situaciones que son situaciones comunes a los que nos enfrentamos las mujeres en el tema de lactancia materna y nuestros bebés, y hay algún tipo de situación especial. Cuando hablamos, por ejemplo, de que tenemos una situación especial, es justamente, por ejemplo, cuando decimos, bueno, tengo congestión, se me agrietaron los pezones. Esas masitas que salen por los lados de los senos. Exacto, ¿verdad? Le decimos salvadoreñamente, me salieron camotes, ¿verdad? Que son justamente como esas pelotitas, pero es cuando tenemos congestión, que es una congestión. Doloroso, Geraldine. Es molesto, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros decir, ay, no, si tiene congestión no pasa nada. No, ¿verdad? Esa mamá se siente incómoda. Esa mamá, si se acuesta de cierto lado y eso le aprieta, le duele. Si se golpea, le molesta. Entonces, por eso tenemos que conocer sobre esto. ¿Qué quiero decir con ello? Están esas situaciones especiales.
que generalmente sí requieren que nosotros veamos y acompañemos en el tema de técnica. Hay que observar, ¿verdad? Cómo es la técnica que cada cuánto está amamantando su bebé, cuánto está durando cada vez que está amamantando, digamos, ha tenido algún tipo de golpe, algún tipo de trauma, el pecho, todo eso se analiza y entonces se puede dar el acompañamiento. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos una información en cualquier fuente? Lo que puede pasar es que me voy a quedar más desinformada de lo que estaba, o confundida, ¿verdad? Porque a veces la forma de hablarlo no es la forma con la que nosotros tenemos que dar la atención. Cada caso particular también, ¿verdad? Exacto. Por eso decía yo al principio, sí podemos dar consejos, ¿verdad? Entre amigas a veces nos aconsejamos. Pero ya al momento de darme un acompañamiento en el tema de lactancia, tiene que ser un consejo acompañado de la parte técnica, porque requiere que yo observe, que yo vea qué es lo que está aconteciendo para poder orientar. Sí pasan esas situaciones. Generalmente mucho tiene que ver con que no hemos tenido una consejería adecuada en el tema de lactancia. Y una consejería que no tiene, sí va a ser cuando tenga yo a mi bebé, pero que tiene que empezar a hablarme de lactancia desde el preconcepcional, desde el prenatal, bueno, desde la vida, ¿verdad? Según lo que hablábamos con el tema de la niñez. Cuando yo empiezo a conocer sobre esto, yo voy a saber cómo va a ir funcionando el tema de lactancia. Entonces, cuando yo tengo a mi bebé, va a ser más fácil que yo pueda acordarme qué fue lo que me dijeron y qué es lo que está sucediendo y cómo puedo orientar. Luego está la consejería oportuna. La consejería oportuna tiene que ser antes que yo me vaya del hospital. Esa es la primera que tiene que existir. O sea, lo primero que tiene que decir es que se acerquen a mí, me vean y me orienten en ese momento. Si yo me fui del hospital y no tuve esta consejería en los primeros días, pero primeros días es 1 o 2 días de mi bebé, ¿qué va a suceder? El estrés de escuchar a este bebé llorando, que no se duerme, que estoy cansada, que mi familia me está diciendo, socava mi confianza, puedo caer en el tema de alimentar con fórmula. Ok, Geraldine, mira, nos vamos a pausa comercial nuevamente. Recordar a nuestros amigos televidentes que si necesitan recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie, que al retornar hablaremos sobre las diferentes iniciativas de Nacer con Cariño y, por supuesto, el apoyo a la lactancia materna. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Retornamos con nuestro tema del impacto, de la importancia de la lactancia materna. Estábamos abordando diferentes temáticas de aspectos emocionales que tienen que ver cuando una madre primeriza da pecho por primera vez a su bebé. En este caso, Geraldine, muchas personas, muchas mamás han pasado por la situación: estoy amamantando a mi bebé, el bebé no deja de llorar, el bebé tiene un sueño interrumpido. ¿Qué hacer en estas situaciones? ¿Siempre calma les brinda esa información que las mamás necesitan o cómo se puede hacer? Ok, esas son situaciones comunes. O sea, todos los bebés lloran, ¿verdad? Y todos los bebés en los primeros meses de su vida se despiertan en la noche. Y entonces, cuando no conocemos nosotros como mamás y como familia la normalidad de un bebé, es normal que un bebé llore. ¿Por qué? Porque ese es un medio de comunicación. O sea, un bebé, la mamá en algún momento, y nos pasa, que escuchamos, no, tiene hambre. No, este ya no es llanto de hambre, ese llanto porque le duele algo. Y entonces uno hace, ya al tipo de llanto hasta le conoce, ¿verdad? Cómo llora, y depende de eso doy mi ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una mujer no conoce que es normal que un bebé llore y piensa que un bebé no va a llorar, socava su confianza y piensa que algo está haciendo mal ella, ¿verdad? O sea, decimos, quizás no soy la mejor mamá.
Hay que recordar que viene la mamá de un periodo de locura hormonal por el tema del embarazo. Venimos de un parto y tenemos a nuestro bebé. Y ese bebé pasa llorando 1 hora, 2 horas. Y como no hay otra forma de comunicarse, si no es por el llanto, y yo realmente soy, por ejemplo, en el caso de las mujeres primerizas, mamás primerizas, y entonces desconozco cómo es que esto funciona, si no me dan esta información y no me dicen que es normal, ojo, hay que descartar que mi bebé es enfermo o tenga otro tipo de circunstancia. Okay. Un bebé sano llora 2 horas, 3 horas diarias. Eso es, un bebé sano llora esa cantidad de tiempo. Si la mamá no sabe que un bebé sano llora esa cantidad de tiempo, se preocupa. Y entonces empieza a socavar el tema de su confianza y el tema de lactancia materna. Porque entonces le atribuimos, quizás no se llena, quizás yo estoy haciendo algo mal, quizás mi rutina, quizás, y todos estos quizás influyen obviamente en cómo yo voy a lograr amamantar a mi bebé. Porque entonces me estreso, y si me estreso pasa lo que platicábamos antes. Me estreso, sube el cortisol, baja la oxitocina y no sale la leche. No porque no esté. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir empezando a hablar y educar a esa mamá desde antes de contarle que un bebé es normal que llore. Un bebé sano, es normal que llore cierta cantidad de tiempo. Es normal que no duerma de un tirón toda la noche. Es normal, por ejemplo, que en la noche se despierte 3, 4 veces. Y cuando hablamos de lactancia materna, por ejemplo, ¿qué pasa? Es tan fácil la digestión porque es la leche tan especial, tan especializada, ¿verdad? Que dice, bueno, va a durar 2 horas, 2 horas y media, y el bebé hace una deposición y cada 2 horas, 2 horas y media tiene que estar amamantándose. ¿Por qué? Porque viene particularmente para el estomaguito en la edad del bebé. Okay. Entonces, si nosotros no conocemos esto y entonces no sabemos que cada 2 horas, 2 horas y media en la madrugada se me va a estar despertando para comer, entonces decimos, no, mi bebé, algo le pasa y no. Y entonces llegan aquellas oportunidades, démosle entre comillas, que dicen, no, vamos a utilizar otro tipo de alimentación para que quede bien sustento en la noche, ¿verdad? Y que no despierte. ¿Qué pasa? Existen 2 riesgos. Uno es que obviamente la introducción de alimentación artificial va a influir en la calidad de vida y en la calidad de salud de mi bebé. Okay. Y 2, que aún el hecho de que estos bebés se despierten por el tema de la lactancia materna cada 2 horas, 2 horas y media, evita el riesgo de muerte súbita, porque el bebé su alimentación no lo deja empanzado, no lo deja, porque a veces cuando uno come mucho de adulto, uno dice, queda uno, pero así que ya no se puede ni mover. Lo mismo pasa con los bebés y su estómago. Y hay muchas ocasiones que ha sucedido, Geraldine. Tenemos acá la situación de que bebés de meses de edad de nacido han en su mismo vómito. Sí, porque exacto. Hay que mencionarlo, la leche siempre se regurgita. Exactamente, y se han ahogado con su mismo vómito. Exacto. Entonces, ¿qué pasa entonces con el tema de lactancia materna? Que la leche es tan específica y tan especializada para este bebé que es de más fácil digestión, y hacer de más fácil digestión hace que ese embotamiento, esa llenura que tiene el bebé sea menos. Okay. Entonces, si nosotros decimos, no, es que quiero que duerma toda la noche, hay que recordar que el bebé en el vientre de la mamá no conocía día y noche, allá no había luz. Y entonces acá nosotros sí estamos ordenados, decimos, bueno, ok, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y ya a las 9 de la noche ya está oscuro y entonces ya me duermo. Los bebés no tienen ese horario. Porque no, en el vientre de la mamá no estaba esto, él simplemente amanecía, abría los ojos, no los abría y ya estuvo. Entonces tenemos que ir informando a la mamá sobre esta normalidad, porque en la medida que nosotros y la mamá conoce sobre la normalidad, al momento de vivirla va a ser más fácil que la pueda manejar. Entonces, con el tema, por ejemplo, de que mi bebé llora mucho, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a la mamá? Bueno, hay que identificar, descartar que este bebé está enfermo. Okay. Vamos a descartar este punto, porque no vamos a decir, no, si todos lloran, no, pero hay que identificar. Si, por ejemplo, llora por hambre, llora porque tiene sueño, llora porque la ropa le queda apretada, porque está haciendo calor y está muy abrigado. A veces nos pasa de que tenemos a las abuelitas que nos apoyan a veces a cuidar a nuestros bebés y le ponen lo visten, ¿verdad? Completamente, luego lo envuelven, luego le ponen otra colcha, gorro y todo, y está el bebé totalmente envueltito, sofocado. Entonces, a veces pueden llorar también por eso, ¿verdad? Lloran porque a veces la salida de la leche es demasiado fuerte. Lloran porque el pañal, por ejemplo, si les roza. Entonces, tenemos que identificar qué causa está sucediendo para que mi bebé llore. No necesariamente es por hambre y no necesariamente es porque la leche materna no es buena.
sino que hay otro tipo de situaciones que hacen que también el bebé llore. Cuando la mamá tiene este conocimiento, le va a dar chance para que ella logre identificar más fácilmente las razones del llanto de su bebé y poder entonces no desestimar la lactancia. Y con el sueño a veces decimos, no, es que quizás mi leche no le sustenta. Es porque justamente es tan especializada que hace esa, la parte de la digestión. Y entonces, ¿qué estamos logrando? A veces decimos, quizás le voy a tener que dar fórmula, le voy a tener que dar otro tipo de alimento. Y empezar a dar fórmula significa que poco a poco voy a dar menos pecho, ¿verdad? Y entonces tiene ese otro tipo de complicación. Esas son las situaciones comunes. Un bebé sano llora, un bebé sano se despierta en la madrugada. Y es necesario principalmente el conocimiento, el apoyo y la consejería para que esta mujer sepa y pueda saber orientarlo. Y que bajo ninguna circunstancia tiene que ver con el tema de lactancia materna y que es necesario reforzar la confianza de esta. Muy bien. Geraldine, la institución Calma ya tenemos el conocimiento de que brinda un apoyo tanto emocional y técnico. Dentro de las técnicas también ustedes les enseñan a las mamitas que están trabajando a que puedan almacenar su leche. ¿Qué otro programa o qué otros consejos, qué apoyos reciben las madres que acuden a la institución de Calma? Bueno, aparte, por ejemplo, el apoyo técnico en el tema de la consejería en lactancia materna, ¿verdad? Desde cualquier edad, o sea, desde bebecitos recién nacidos nos llaman para que vayamos a los hospitales y los acompañemos, o que vayamos a su casa, con aquellas mamás, por ejemplo, que han tenido cesárea y no quieren salir, ¿verdad? Una situación delicada. ¿Verdad? Exacto. Podemos ir, por ejemplo, a enseñarle a los bebés a que se alimenten a través de vasitos, no con fórmula, no con pachas o biberones. Por ejemplo, en el caso de que la mamá por algún motivo ha dejado de lactar y quiere volver a lactar, ¿verdad? También podemos acompañar dando ese acompañamiento técnico. En el caso que, por ejemplo, una mamá ha adoptado un bebé y quiere lactar, o sea, físicamente ella no ha pasado por todo el proceso hormonal, pero ella quiere lactar, también podemos dar este acompañamiento. Digamos que sí se puede, el tema, por ejemplo, cuando almacenamos la leche. Y también tenemos otro servicio, aparte de la consejería, que es la asesoría jurídica. ¿Qué es la asesoría jurídica? Este busca dar herramientas a las mamás en base a la ley de lactancia materna para que ellas sepan qué es lo que tienen cuáles son sus derechos. Una mujer que amamanta, una mujer que está en ese periodo tiene derecho a 1 hora de permiso. Okay, 1 hora de permiso que no puede ser negociada ni acumulada. A veces me dicen, no, es que yo trabajo los sábados y mi jefe me dijo que mejor no me tome la hora y el sábado no vaya. O me dice que me tome la hora de lactancia durante mi hora de almuerzo. O no tengo un área específica para sacarme la leche y entonces que me la saque en cualquier lado. No, la ley, ¿verdad? En El Salvador habla específicamente que tengo 1 hora de permiso en una mujer que tiene una jornada de 8 horas. Okay. Tengo 1 hora de permiso que no puede ser negociada, no puede ser canjeada, no puede ser comprada, porque a veces dice, le voy a dar esta canasta y me da su hora de permiso, o le voy a dar un bono y ya no tiene su hora, ¿verdad? Entonces digamos que, y a veces decimos, no, pero yo necesito la canasta, yo necesito el bono, porque en la realidad social y económica que estamos viviendo, en la cual es difícil, ¿verdad? Todo, o sea, tenemos un alza en precios en muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos a largo plazo el impacto que tiene el hecho de que yo amamante y en la seguridad que le voy a dar en el tema de salud y nutrición a mi bebé, no hay comparación. Geraldine, mira, nos vamos a pausa comercial nuevamente, se nos fue muy rápido el tiempo. Al retornar vamos a finalizar sobre tu postura de qué opinas sobre las iniciativas que están apoyando actualmente la lactancia materna en El Salvador. Usted, amigo televidente, no nos cambie, ya retornamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos y buen provecho, por supuesto, si a esta hora usted disfruta su bendecido desayuno con nosotros. El tema de esta mañana, la importancia de la lactancia materna. Estábamos abordando en diferentes bloques la importancia que tiene el apoyo que una mamá primeriza puede recibir de una institución como Calma. Enhorabuena, Geraldine, quisiera que nos compartieras también en las redes sociales a las que te pueden contactar nuestros amigos televidentes que en todo caso estén la mamá en periodo de embarazo o ya esté, como tú mencionaste, con bebé en brazos. Ok, nuestras redes sociales a través de Facebook como Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma, en Instagram como Calma El Salvador y nuestra página web que es el www.calma.org.sb.su. Muy bien. Ahí están atendiendo ustedes por teléfono, en línea y pueden llegar a su casa o las mamitas también acercarse a la institución. Claro que sí, ¿verdad? Tenemos nuestra línea de consejería que es el 7850-4843. Excelente. Ahí nos pueden escribir por WhatsApp y nosotros podemos hacer las coordinaciones para que nos visiten clínica o nosotros podamos acompañarles. Tú me dejabas un elemento importante antes. ¿Cómo vemos nosotros todo este tema de esta nueva apertura al tema de lactancia materna en el tema de los nuevos, por ejemplo, nuevas leyes que existen? Exacto. Digamos que esta ha sido una visión desde Calma desde que nacimos, que realmente le demos la importancia que merece y que el Estado, el gobierno, retome este tema con esa prioridad que requiere. Y lo vemos nosotros desde esa ley Nacer con Cariño, todo lo que implica. La atención, la atención digna. Infancia, ¿verdad? Exacto, la atención digna que tiene que tener, el acompañamiento, el tipo de profesional, la formación que tiene que tener este profesional de la salud. Lo vemos nosotros como una apuesta importante a largo plazo para nuestro país. Y es algo con lo que Calma siempre ha estado luchando, el motivar, el trabajo intersectorial, el incentivar, el dar a conocer sobre todo ese tema de lactancia materna, y realmente lo vemos como importante, ¿verdad? O sea, no solo es la niñez ahora, sino que la niñez a futuro va a tener mejores oportunidades, porque la lactancia materna es esa llave que nos da chance para que no solo la parte nutricional, sino que toda la parte del ser humano y de su ciclo de vida se desarrolle a plenitud. Y como tan importante que lo hemos mencionado en entrevistas anteriores, Geraldine, es el hecho de que una mamá desde que lleva en vientre a su bebé debe de recibir ya de por sí un trato especial. Claro que sí. Tenemos que nosotros identificar a esta mujer como esa dadora de vida y como ese momento crucial para que nosotros hagamos todas nuestras intervenciones. Hablar de los 1000 días, de la alimentación de la mujer, que fue un tema que hablamos antes acá, de la alimentación, de garantizar que no solo es esta mujer que amamanta, sino que esta mujer en su plenitud como persona esté acompañada, esté informada, esté educada y esté nutrida. Y es parte de la labor que nosotros hacemos. Realmente nosotros como Calma vemos a bien todas estas iniciativas y vemos importante que todos nos sumemos y que fortalezcamos a esta mujer y a este núcleo familiar y el rol de la pareja para que podamos tener esa red de apoyo que fortalece la lactancia materna. Geraldine, muchísimas gracias por compartir con nosotros, como siempre, toda esa experiencia tan valiosa. Nuestros amigos televidentes, sé que hay muchas mamitas que les ha importado muchísimo este tema. Esperamos nuevamente compartir contigo. Bueno, agradecerles nuevamente el espacio. Hablar de ese tema siempre nos tiene que llenar de pasión y de esperanza, ¿verdad? A nuestro país y a nuestras mujeres, agradecerles y esperamos que nos vuelvan a invitar y seguimos platicando acerca de lactancia materna. Claro que sí. A usted también, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le deseo un bendecido día y nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.